Consejos para evitar molestias digestivas en Navidad. Siempre que hemos hecho charlas en el programa de Salud con Salud, hemos intentado que los temas tuvieran actualidad de alguna forma. Si no había nada de actualidad, pues hemos completado con temas que eran interesantes para ustedes. Hemos hablado de cáncer, hemos hablado de trasplante hepático, hemos hablado de temas ginecológicos, de temas de respiratorio, temas cardiológicos, temas de nutrición, de muchísimos temas. Y hacía tiempo que año tras año tenía ganas de tratar este tema. Y ya este año teníamos previsto otro tema para este mes, y este año al final dije, ¿por qué no lo cambiamos? Y de una vez tratamos el de cómo evitar molestias digestivas con la excusa de la Navidad, pero dar consejos que sirvan a lo largo de todo el año y sobre todo dar consejos cuando nos vamos a pasar, como va a pasar en estas fechas, ¿no? En esta diapositiva me van a permitir que les haga hincapié en lo que pone aquí abajo. La Fundación FIENAT, la Fundación para Investigación de Enfermedades del Aparato Digestivo, acaba de inaugurar una nueva página web. Quiero que la conozcan muy por encima, es fienat.org, en la que pueden entrar cuando quieran. Esta es la parte inicial de la página, en la que figuran el Correo Gallego y Casanova como colaboradores. Saben que son los que colaboran en este ciclo de conferencias de Salud con Salud. Esta es la portada, quiénes somos, todas las actividades docentes que hacemos, todas las actividades de investigación, todas las notas de prensa, información muy interesante para ustedes, para los pacientes, de distintas enfermedades, de distintas cosas. Y clicando aquí, en el quinto ciclo de conferencias Salud con Salud, que ya el año que viene será el sexto, van a poder entrar en los vídeos de todas las conferencias que estamos dando. Todas las conferencias que se han dado durante el año 2011, de este quinto ciclo, han sido grabadas y están disponibles en vídeo en la página web, de forma que si hay algún tema que por lo que fuera no tuvieron opción de venir y tienen interés en escucharlo, que sepan que están disponibles online. Por ejemplo, esta es una de las primeras conferencias de este año, de este quinto ciclo, que di yo también personalmente, sobre cómo proteger nuestro estómago, y esta es la apariencia que tiene en la página web. Si entran y clican en esa conferencia, me verán a mí, me aguantarán a mí, dando la charla y verán todas las diapositivas, y es la estructura que tiene todas las conferencias. Por tanto, cuando quieran les invito a que entren a visitar la página. Y esta es la parte de abajo de la portada, en la que estamos continuamente indicando las últimas noticias que tienen que ver con la salud, sobre todo con el aparato digestivo, pero no solo con el aparato digestivo. Aquí entre ellas está el anuncio de la siguiente conferencia del ciclo de Salud con Salud. Aquí está, por ejemplo, la noticia que ustedes ya conocen de que el Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Clínico de Santiago nos dieron el premio al mejor servicio de aparato digestivo de España. Está también la noticia aquí en la página web. Y también tienen la opción, abajo, pues tengo la oportunidad de escribir un blog sobre temas relacionados con la salud. Escribiré sobre la conferencia de hoy, también en función de las preguntas que ustedes me hagan, en la que podrán seguir todas las opiniones que sobre temas relacionados con la salud, pues iré escribiendo de aquí en adelante. Voy a ir un momentito para atrás, porque aquí hay una pestañita de sugerencias. Esa pestañita de sugerencias es para ustedes, para que sugieran lo que ustedes quieran, desde nuevos temas, desde por qué no comentamos algo, por qué no hablamos de algo, o si les parece bien o les parece mal las actividades que estamos haciendo, o si las podemos mejorar de alguna forma. Ese es un buzón que va dirigido a ustedes. Y después de esta pequeña introducción, que tenía ganas de presentársela porque la acabamos de abrir hace muy poquito tiempo, entramos en materia de consejos para evitar molestias digestivas en Navidad. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de todo esto. Vamos a hablar de dolor de estómago, vamos a hablar de ardor, vamos a hablar de eructos frecuentes, vamos a hablar de saciedad precoz, que son las personas que tienen hambre y al poco de empezar a comer dicen ya no puedo comer más y me cabe muy poquita comida en el estómago. Vamos a hablar de la pesadez después de comer, vamos a hablar de las digestiones lentas, de la hinchazón abdominal y de los gases, del meteorismo y de la flatulencia. De todo esto es de lo que vamos a hablar hoy en una charla además que no va a ser larga, que espero que no dure más de 20-25 minutos. Todo lo que les acabo de mostrar, todos los síntomas que les acabo de mostrar en bloque es lo que nosotros denominamos dispepsia. Dispepsia significa nada, dispepsia significa todo. Dispepsia es mala digestión literalmente, pero como les digo, incluye todos los síntomas que acabo de mencionar previamente.
¿Qué ocurre? En ninguno de estos síntomas, si a ustedes que tengan estos síntomas le hacemos una endoscopia, le hacemos radiografías, le hacemos un escáner, le hagamos lo que le hagamos, ecografías, lo que lo hagamos, nunca vamos a encontrar nada. Al final, la conclusión de este tipo de molestias, si le hacemos exploraciones, es que el médico termina diciendo, usted no tiene nada, esos son nervios. Eso es una frase terrible para el paciente, el médico se queda muy tranquilo porque ha dicho, esta es mi explicación, si quiere le gusta y si no, no, pero esta es la cara que se le queda al paciente. Y al final, lo que ocurre, esto puede pasar en cualquier sala de espera, tengo digestiones lentas, hincho, me han hecho pruebas y no me encuentran nada. Yo creo que ya es que ni siquiera mi médico me cree los síntomas que tengo. Esto es la dispepsia. ¿Por qué es esto así? Esto es así porque la dispepsia es enormemente compleja. No es hincho y esto es por esto. No es tengo dolor y es por esto. Es enormemente complejo el por qué se producen estos síntomas. Y el estrés es capaz de producir esos síntomas, la depresión es capaz de producir esos síntomas, la ansiedad es capaz de producir esos síntomas, sin tener nada en el aparato digestivo. Ustedes se pueden imaginar que si están en una fase, por lo que sea, de mayor nerviosismo o de mayor tensión en el trabajo o en el no trabajo, y empiezan a tener molestias digestivas, si van ustedes al especialista en aparato digestivo le dirá es que usted no tiene nada en el aparato digestivo, pero usted tiene los síntomas en el aparato digestivo. Esto es capaz de producir dispepsia, de producir todos los síntomas que les mostré anteriormente. Pero es que aparte en el aparato digestivo pueden pasar cosas que no se ven si hacemos pruebas, cosas que no se ven en una endoscopia, ni en un escáner, ni en una ecografía. El estómago de ciertas personas es más sensible de lo normal. Es lo que nosotros denominamos hipersensibilidad visceral. Hay personas que tienen un estómago que notan algo que otras personas no notan, algo que es absolutamente normal. Hay a ciertas personas que les molesta porque son capaces de notarlo. Eso se llama hipersensibilidad visceral y ocurre en un importante porcentaje de personas. Pero es que en el aparato digestivo se puede alterar la función motora del estómago y del intestino, que son las contracciones del estómago y el intestino que hacen que la comida avance. Se pueden alterar la función secretora del estómago y del intestino, es decir, la secreción de todas las sustancias que van a producir la digestión se pueden alterar. Hay personas que tienen intolerancias a determinados alimentos, hay personas que tienen alergias a determinados alimentos, de forma que al final es un cóctel de múltiples causas que pueden originar estos síntomas. Nadie, ningún médico se va a poner a usted a investigarle ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, porque nos volveríamos locos. Pero cualquier alteración a ese nivel puede producir síntomas, y cualquier alteración a este nivel puede producir síntomas. Y lo normal es que se asocien todos. Lo normal es que alguien tenga ansiedad, tenga hipersensibilidad visceral y además tenga algún tipo de alteración, con lo cual es todavía mucho más complejo. Hagan todas las combinaciones de causas que quieran, que van a conseguir exactamente los mismos síntomas. Además, no solo eso, las circunstancias personales de cada persona en cada momento. No es lo mismo estar feliz que estar infeliz. No es lo mismo estar contento que estar triste. Una persona triste tiende a tener molestias digestivas y no las tiene cuando está contento. Y sin embargo no tiene nada en el aparato digestivo. El tabaco es capaz de alterar todo esto. Determinados fármacos. Si ustedes están en tratamiento por un problema reumatológico con antiinflamatorios, los antiinflamatorios causan estos síntomas. Si ustedes están en tratamientos con pastillas para dormir o están en tratamiento con algún fármaco antidepresivo, esos fármacos son capaces per se de producir estos síntomas. Si usted va al médico, si ustedes vienen a mi consulta y me dicen yo hincho, tengo las digestiones lentas y me dicen que está con antidepresivo, lo primero que le diré es quite el antidepresivo, porque probablemente desaparezcan los síntomas o mejoren claramente. La dieta, que es lo que vamos a ver hoy, influye muchísimo, y el alcohol, exactamente igual que el tabaco, exactamente igual. Por tanto, con todo este magma de cosas que son capaces de alterar la función digestiva, es muy difícil que el médico llegue a usted a explicarle lo que le ocurre es exactamente esto. Y lo peor de todo esto es que para eso no existen tratamientos mágicos. Ningún médico le puede recetar una pastilla con la cual se solucione todo esto. No hay ninguna pastilla que le cure la ansiedad, la hipersensibilidad visceral, el que usted tenga sus circunstancias personales y su dieta. No existen esos medicamentos. Eso crea la insatisfacción, tanto por parte del médico como por parte del paciente. Pero yo creo que entendiéndolo, ustedes a partir de ahora también les será más fácil comprender sus síntomas y también les será más fácil entender a su médico.
Habitualmente, muchos de nosotros tenemos molestias digestivas en mayor o menor grado. Habitualmente nosotros durante el año mantenemos una dieta, comemos de una forma que nos asegura que estamos bien, más o menos bien, en función del tipo de molestias que tengamos. Pero todos tenemos una dieta, cada uno de nosotros seguimos una dieta. Personas que dicen, yo no como pimientos porque me sientan mal, yo no tolero esto y tampoco como esto. Cada persona tiene su dieta en función de su aparato digestivo y esto está en perfecto equilibrio. Pero ahora llega la Navidad. Y la dieta que estamos manteniendo durante todo el año y la dieta que nos permite estar más o menos libre de síntomas, pues evidentemente no la sigue nadie y evidentemente sometemos a nuestro organismo a una situación de exceso o de estrés digestivo, como le quieran llamar, que primero no seré yo el que le diga que no lo hagan, porque para eso están las Navidades, y segundo es muy difícil de evitar. Pero esta es la situación y es a lo que me quiero referir hoy. Lo primero que les tengo que decir es que de todo lo que vamos a hablar son generalidades, como pueden entender. Vamos a dar consejos generales, consejos que algunos lo van a utilizar ustedes, se van a ver identificados en esa situación y en otras no, porque no todos somos iguales, y mucho menos hablando de síntomas digestivos. No todos tenemos el mismo tipo, no todos tenemos el mismo índice de masa corporal, no es lo mismo una persona obesa que una persona con sobrepeso que una persona delgada, ni muchísimo menos en los síntomas digestivos. No todos tenemos el mismo estado de ánimo, y ni siquiera nosotros mismos tenemos siempre el mismo estado de ánimo. Y desde luego, cada uno somos genéticamente de nuestro padre y de nuestra madre. Y eso hace que nosotros tengamos nuestras predisposiciones, tengamos nuestras enfermedades y tengamos nuestras intolerancias y nuestras alergias. De forma que todo lo que vamos a hablar hoy son generalidades que ustedes deberán ir cogiendo los pellizcos que les interesa, pero evidentemente no pretendo en ningún caso servir de consulta personal a cada uno de ustedes. Esto es una muestra, como podía haber hecho una foto de esta sala. O sea, imagínense que eso, en vez de esta foto, es esta sala. Esto es una muestra de la población general. Más o menos la mitad de la población general tienen la suerte de no tener molestias digestivas o tenerlas muy de cuando en cuando, de vez en cuando. Es muy difícil que una persona no tenga molestias digestivas nunca. Es enormemente difícil. Pero más o menos la mitad de la población tiene molestias digestivas lo suficientemente de tarde en tarde como para que no les moleste. Hay un 40% de la población que tiene molestias digestivas habituales, un 40% de la población que tienen estos síntomas que les acabo de decir. Estamos hablando de muchos millones de personas, estamos hablando de la mitad de esta sala. A lo mejor en esta sala más porque han tenido interés en venir a oír la conferencia y por tanto es probable que tengan más molestias que la población general. Y por tanto, todo lo que voy a hablar hoy no es lo mismo enfocarlo a una persona que tiene ya molestias habitualmente que una persona que no las tiene nunca. La persona que no tiene molestias habitualmente puede estar tranquilo, puede comer en Navidad lo que quiera, que no va a tener ningún tipo de molestias, o probablemente sean muy leves. Pero las personas que tienen molestias habituales, evidentemente con que se pasen un poco o hagan una dieta que no es lo habitual, pueden tener problemas. Y por último, hay un porcentaje de población, que puede ser alrededor del 10%, que tienen enfermedad, bien digestiva o bien de otros órganos, pero que afectan al aparato digestivo, diabetes, enfermedades del tiroides, enfermedades psicológicas, ansiedad, estrés, etcétera, etcétera, o que toman fármacos para estas enfermedades que afectan al aparato digestivo. De forma que hay un 50% de población con problemas digestivos. Y evidentemente todo lo que vamos a hablar es mucho más importante para este grupo de pacientes que para este, que puede hacer lo que quiera y habitualmente no tiene molestias. Bien, para que entiendan lo que hace la dieta y cómo pueden ustedes modificar sus síntomas y cómo pueden evitar sus molestias y cómo pueden modificar el funcionamiento de su aparato digestivo, les voy a explicar muy brevemente cómo funciona el estómago. Fíjense, cuando nosotros estamos en ayunas, cuando no hemos comido todavía, cuando nos levantamos por la mañana, el estómago tiene habitualmente en esta parte de aquí arriba, la parte proximal, toda la pared del estómago es muscular, pues esta parte del estómago proximal tiene una contracción basal, está habitualmente contraído. De forma, cuando estamos en ayunas, como digo, de forma que la presión aquí dentro es mayor que la presión aquí abajo. ¿Qué hace esto? Pues que cuando empezamos a comer, la comida se va donde menos presión hay. Se va a la parte de abajo del estómago. Empezamos a comer y toda la comida viene aquí. En el momento que llega aquí comida, que llega grasa, que llegan nutrientes, se desencadena un reflejo
que es un reflejo que está mediado neurológicamente, es un reflejo vagal, y este reflejo, cualquier situación de ansiedad o de estrés puede alterarlo, porque está mediado por los nervios, se queda en un reflejo que relaja la parte esta, la musculatura de esta parte del estómago, de forma que todo lo que seguimos comiendo se almacena aquí arriba. ¿Qué significa esto? El estómago está preparado para comernos grandes cantidades de comida sin que aumente la presión dentro del estómago, porque se relaja y, por tanto, sin producir síntomas. Esta es la clave. Nuestro estómago es lo suficientemente inteligente como para decir: señores, ha llegado comida, vamos a relajarnos, vamos a aumentar el tamaño, vamos a dar cabida a toda la comida que se va a comer esta persona, sin producir síntomas, sin aumentar la presión dentro del estómago. Posteriormente, que es lo que pretendo representar con estas líneas, esta parte de abajo del estómago se empieza a contraer, y se empieza a contraer para triturar lo que hemos comido. Por eso es importante masticar bien. Lo repetiré alguna vez más, pero seguramente muy pocas veces. Por eso es importante masticar bien, porque cuanto más masticada venga la comida, más fácil es para el estómago triturar la comida. Empieza a triturar la comida esta parte del estómago, y una vez que la comida es lo suficientemente pequeña como para salir del estómago, pasa al intestino. Fíjense, una partícula de comida tiene que tener un diámetro como máximo de 2 milímetros para poder pasar al intestino, para poder pasar por el píloro. Es decir, el estómago tiene que ser capaz de triturar la comida hasta tamaños inferiores a 2 milímetros. Todo eso lo tiene que hacer el estómago. En el momento que esta parte del estómago se queda vacía de comida, este reflejo desaparece, esta parte se contrae y vuelve a bajar comida aquí abajo y vuelve a empezar. Este es el procedimiento normal por el que, cómo funciona el estómago. ¿Qué ocurre, por tanto? Que el estómago cuando comemos, tiene dos fases. Una primera fase, cuando empezamos a comer, el estómago lo que hace es almacenar la comida, es acomodarse para almacenar todo lo que el sujeto va a comer, y empieza a triturar la comida, pero no se vacía nada del estómago. Toda la comida queda en el estómago. Y posteriormente, cuando ya la comida empieza a hacerse pequeña y empieza este engranaje de movimiento de comida que baja, comida que se tritura y comida que sale del estómago, hay una fase de vaciamiento gástrico que esto ya es continuo. Si esto lo representamos en una gráfica, y este es el tiempo desde que empezamos a comer hasta 4 horas, y esto representa la cantidad de comida que tenemos en el estómago, pues empezamos a comer, se nos empieza a llenar el estómago. Durante un tiempo, que puede ser media hora o algo así, no sale nada de comida del estómago. El estómago está acomodando la comida y está triturándola, y el volumen de comida que hay en el estómago es el mismo, y posteriormente se empieza a vaciar de una manera continua. Y este es un proceso continuo, ese es el proceso habitual de la digestión en el estómago. Fíjense, esto es importante. El tiempo que tardamos en vaciar la mitad de la comida, esto es lo que hemos comido, la mitad, el tiempo que tardamos en vaciar del estómago la mitad de lo que hemos comido, en situaciones normales son unos 90 minutos, 1 hora y media. Y luego podemos tardar pues alrededor de 4 horas en que se termine de vaciar la comida del estómago. Esto no es hacer la digestión, esto es vaciar la comida del estómago. La digestión se hace posteriormente en el intestino, fundamentalmente. Pero los síntomas que ustedes sienten de hago la digestión lenta es porque la comida se queda en el estómago. En situaciones normales hay comida en el estómago hasta 4 horas o incluso más después de haber comido. Y la mitad de la comida se vacía alrededor de 1 hora y media después de haber comido. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre si esto no funciona bien? ¿Qué puede pasar? Pues si uno de ustedes, si un paciente, si una persona, resulta que esto que habíamos dicho antes que se tiene que relajar para que la comida entre ahí, eso no funciona y no se relaja, y ese reflejo que les había explicado antes no funciona, toda la comida viene aquí abajo, porque esto sigue contraído y aquí la presión sigue siendo alta. Si esto es así, lo primero que se produce es saciedad precoz. Un estómago se tiene que distender para dar la sensación de que el sujeto puede seguir comiendo. Si eso no sucede, esa es la típica persona que dice tengo hambre, empieza a comer y enseguida se me quita el hambre. No tiene capacidad su estómago porque no se relaja para acumular comida. No solamente eso, sino que al acumularse aquí abajo la comida y el estómago no está preparado para acumular comida ahí abajo, esto se distiende y eso produce dolor. Es la persona que dice tengo hambre, empiezo a comer y enseguida me duele el estómago y ya no tengo hambre, tengo que dejar de comer. Eso se produce por esto. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre si este reflejo funciona bien, el estómago se relaja bien,
Pero estas contracciones que hacía el estómago abajo, en la parte distal del estómago, para triturar la comida, en vez de ser así de fuertes, son así de flojitas. Y el estómago funciona poco, se contrae poco. ¿Qué ocurre si esto sucede? Pues evidentemente que el estómago no se vacía. Puede tardar muchas horas en vaciarse, porque tarda muchas horas en poder triturar la comida. Esto produce lo que ustedes sienten como digestiones lentas. Esto es lo que ustedes dicen, es que han pasado 8 horas desde que he comido y yo sigo teniendo la comida en el estómago. Esto puede ser consecuencia porque las contracciones del estómago son muy leves. No solamente eso, esto mantiene el reflejo que les decía antes, esto se está distendiendo, intentando acomodar a más comida y esto produce hinchazón y produce dolor. Esta hinchazón es aquí arriba, ¿de acuerdo? No es la hinchazón de toda la barriga. No es decir, es que ya no me puedo abrochar el pantalón. Esta hinchazón está localizada aquí arriba y se produce después de comer. Si pueden apagar los móviles porque yo creo que molestan a todos un poco. Problema. Ustedes tienen el aparato digestivo absolutamente normal, absolutamente sano y funciona absolutamente normal. Si ustedes están en una situación de estrés o de ansiedad, es capaz de hacer exactamente lo que les acabo de explicar. El estrés, la ansiedad, las preocupaciones, la tensión en el trabajo, la tensión en la familia, todo eso es capaz de hacer que esto no se distienda, es capaz de hacer que me lleno enseguida, es capaz de hacer que el estómago no triture la comida como lo tiene que hacer, no se contraiga como se tiene que contraer, y es capaz de que ustedes noten que las digestiones son enormemente lentas, sin que tengan nada en el estómago. Vayan a su médico, le van a dar un volante para ir al especialista. El especialista no puede encontrar nada porque el problema está aquí arriba. Lo que quiero que entiendan es que si en alguna situación que ustedes se sienten más nerviosos de lo habitual o tan nerviosos como habitualmente y tienen este tipo de molestias, es absolutamente normal y no significa que tengan nada en el aparato digestivo. Pero esto, por supuesto, complica la situación. ¿Y qué ocurre con la dieta? Y espero que tengan una imagen de cómo funciona el estómago y de cómo afectan nuestros nervios, y por eso el médico dice, usted no tiene nada, esos son nervios, cómo afectan nuestros nervios al aparato digestivo. ¿Qué ocurre con la dieta? ¿Qué hace la dieta sobre el funcionamiento del estómago? El estómago está preparado para digerir dieta, está preparado para digerir comida. Pues no toda la comida es igual, no toda la comida se vacía igual. Y sobre todo, lo que quiero que conozcan es que la grasa y los alimentos que tienen muchas calorías, con una densidad calórica alta, son alimentos que producen lo que les acabo de explicar. Fíjense, cuando una comida grasa o hipercalórica llega al intestino, es un reflejo muy potente para inhibir las contracciones del estómago. En el momento que una comida grasa se vacía del estómago y llega al intestino, manda un reflejo al estómago que le dice, frena, frena porque yo tardo tiempo en digerir esto. A mí me cuesta trabajo digerir la grasa, por tanto frena y no me des mucha comida para digerir. Esto es un reflejo que es fisiológico, que debe ser así, pero que es enormemente potente y paraliza el estómago. No solamente eso, este reflejo también, para que esto frene, le dice, oye, distiéndete, mantente ahí, no aumentes la presión dentro del estómago, para que yo pueda hacer la digestión despacio. ¿Esto qué hace? Pues que en realidad el vaciamiento gástrico de la comida se bloquea, fisiológicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier persona sana no digiere igual una comida con grasa que sin grasa. Una comida con grasa siempre se tarda horas en digerir. Una comida sin grasa se tarda pocos minutos, hora y media, 2 horas en digerir. Y lo mismo pasa con los alimentos hipercalóricos. Esto lo hace la grasa y lo hacen las calorías. ¿De acuerdo? Si lo volvemos a representar en una curva, y esta era la curva de una comida normal, y de repente ahora comemos una comida grasa, lo que ocurre con esta curva es que nos empezamos a llenar el estómago, y esta fase en la que el estómago no se bloquea es mucho más larga. Puede tardar 2 horas, lo que queramos. Y después progresivamente el estómago se va vaciando, lentamente. El tiempo que tarda en vaciarse la mitad de la comida, que os había comentado antes, que era de 90 minutos, cuando la comida es grasa, y estoy hablando de personas sanas, se retrasa a 3 horas y media, 4 horas. El tiempo en vaciar la mitad de la comida. ¿De acuerdo? Si comimos una comida con grasa, pueden pasar 8 horas que seguimos teniendo comida en el estómago, pueden estar seguros. Y esto es absolutamente fisiológico, es absolutamente normal. ¿Vale? Esto era la parte importantísima que entiendan para después ya ir aquí
mucho más fácilmente y de una forma mucho más rápida. ¿Qué papel tiene la dieta en las molestias digestivas y cómo evitar las molestias digestivas? Vamos a verlo por grupos de alimentos. Y vamos a empezar, esto no lo comemos todos los días, pero en Navidad seguro que sí. ¿Cuánta grasa tiene, que es lo que a mí me importa? ¿Y cuántas calorías tiene, que es lo que a mí me importa? Porque les acabo de explicar qué es lo que a mí me afecta al vaciamiento del estómago, los mariscos. Los mariscos tienen muy pocas calorías y tienen muy poca grasa. Por tanto, ya como concepto, cualquier persona con síntomas digestivos puede comer el marisco que quiera. Siempre y cuando el bolsillo se lo permita. Pero no todo el marisco es igual, ¿de acuerdo? Las calorías que tiene el marisco son bajas, pero si ven aquí la cantidad de grasa, no todo el marisco es igual. No es lo mismo, los mejillones, por ejemplo, tienen el doble de grasa que las almejas o los berberechos. La nécora y la centolla tiene 5 veces más grasa que las almejas o los berberechos. O sea, son cantidades bajas de grasa, pero no todo el marisco es igual. Por tanto, si yo tengo un aparato digestivo normal, como lo que quiera, que no tengo problemas, pero si yo tengo problemas en mi aparato digestivo, que sepa que no todo el marisco es igual y sin lugar a dudas el que más grasa tiene es la nécora y la centolla, que como digo tiene 5 veces más que pueden tener las almejas, los langostinos, la vieira o cualquier otro marisco. Fíjense, el bogavante tiene casi el doble de grasa que la langosta. No es lo mismo bogavante que langosta. Por tanto, solo en función de ese contenido en calorías y grasas, aquí no entro ni en precio ni en gustos, ¿de acuerdo? Solamente en función de calorías y grasas, todo el marisco es recomendable, porque todo tiene muy baja cantidad de calorías y muy baja cantidad de grasa. Pero, puestos a comparar e intentando rizar el rizo, pues es mejor una vieira, almejas o berberechos o langosta que nécoras, centolla, mejillones o bogavante, puestos a rizar el rizo. Si les apetece hacer un entrante con embutidos o con quesos, fíjense ya a dónde nos vamos. Nos vamos a 500 calorías por 100 gramos. Fíjense en el marisco que tenían 80, 70 calorías por 100 gramos. Aquí nos vamos a 500 calorías por 100 gramos. Y exactamente igual, no todos los embutidos y los quesos son iguales. Aquí me quiero parar en 2 cosas. Fíjense el paté que tiene 40 gramos de grasa por 100 gramos, o la cabeza de jabalí, el salchichón por supuesto. El jamón ibérico tiene también mucha grasa, tiene más de 20 gramos de grasa por 100 gramos. Es mucha grasa, mucho más que el jamón serrano que solamente tiene 5. Jamón serrano es el embutido que menos grasa tiene. Pero en Navidad yo creo que todos nos podemos permitir un poquito de jamón ibérico. Fíjense el queso gallego tiene 34 gramos de grasa por 100 gramos, el queso curado igual, es enormemente graso. Tomarse 100 gramos de queso gallego, que 100 gramos no es nada, que lo podemos tomar en cualquier comida, o de postre, o antes de comer, como ustedes quieran, significa meterle al cuerpo 400 calorías más, y significa meter al cuerpo 30 y tantos gramos de grasa más. Y eso va a desencadenar todas las alteraciones en el vaciamiento gástrico que les acabo de comentar. Si lo ponemos por orden para que lo vean bien, pues esto es lo peor: paté, salchichón, queso gallego, queso curado, y lo mejor es el jamón serrano, el que venden en cualquier sitio, bastante mejor en términos de grasa que el jamón ibérico, en términos de sabor, evidentemente, y de calidad nutritiva, no tiene absolutamente nada que ver. Nutritivamente es mucho mejor el jamón ibérico que el jamón serrano. Pero hablando de lo que estamos hablando, si ustedes tienen molestias digestivas, ustedes tienen digestiones pesadas, pues es mejor que se vayan al jamón serrano que no a otro tipo de embutidos. ¿Qué ocurre con los pescados? Quieren hacer ustedes un segundo plato de un pescado que sea atractivo. Fíjense, las calorías del pescado en general son bajas, pero hay pescados como por ejemplo el atún o por ejemplo la dorada, que son muy calóricos y que tienen mucha grasa. Tienen pues 16 veces más que el bacalao, por ejemplo, 17 veces más que el bacalao. Hay pescados muy grasos y que por tanto personas que tienen molestias digestivas deben evitar. Ese es el atún, ese es la dorada, ese es el salmón, sardinas, caballa, etcétera, etcétera. Punto interesante aquí, ven que el resto tiene muy poquita grasa. Un punto interesante aquí, el bacalao salado tiene 300 calorías por 100 gramos comparado con las 80 que tiene el bacalao fresco, y tiene casi el triple de grasa que el bacalao fresco. Por tanto,
en función, vuelvo a decir, de las calorías y grasas, si tienen molestias digestivas, si tienen digestiones pesadas, si tienen digestiones lentas, es mucho mejor que hagan una cena con besugo, lubina, merluza, mero, rape, rodaballo o la inmensa mayoría de los pescados, sobre todo blancos, en vez de atún, dorada, salmón o bacalao salado. Se va a vaciar del estómago mucho mejor y por tanto van a tener una digestión mucho mejor. Con las carnes ocurre algo parecido y aquí las tengo ordenadas ya por cantidad de grasa, que es lo que nos marca la diferencia. Y fíjense, el capón, el pavo o el pollo están en la cabeza. Son las carnes más grasas. Es lo que solemos comer en Navidades, los que pueden comer capón, y son las carnes que tienen más grasas. Si nos centramos en la carne, personas que tienen molestias digestivas, vuelvo a decir, personas que no tienen molestias que coman lo que quieran, pero personas que tienen molestias digestivas, es mucho mejor que cenen o que coman un chuletón de buey, un solomillo de ternera o lechazo cochinillo. Fíjense, el lechazo cochinillo, que parece que son carnes muy grasas, son carnes que tienen muy poca grasa. Cualquier animal, cuanto más pequeño es, cuanto más joven es, menos grasa tiene. Y con la edad van acumulando grasas. Verduras, las que quieran. Las verduras tienen muy pocas grasas, salvo las patatas fritas. La patata cocida no tiene grasa ninguna, 0,2. La misma patata, si la freímos, 10 gramos de grasa. Por tanto, vuelvo a decir lo mismo. Personas con digestiones lentas que eviten la patata frita. Luego las calorías, por ejemplo, del arroz y el guisante son muy elevadas, son alimentos muy energéticos y de hecho es por lo cual se usa en países como África y demás, pero tienen poco efecto sobre el vaciamiento del estómago. Y llegamos a los postres y con esto terminamos el menú de hoy. Esto lo pongo simplemente en comparación, el arroz con leche y el flan de huevo, para que vean lo que son los postres navideños. La grasa que tiene un arroz con leche es de 1 gramo por 100 gramos, o 4,6 gramos por 100 gramos el flan de huevo, con alrededor de 90 a 140 calorías. El turrón, mazapán, polvorones tienen 500 calorías por 100 gramos y tienen 30 gramos de grasa por 100 gramos. Eso es una bomba de relojería. Cualquier persona que tenga molestias o tenga dificultad para vaciar el estómago va a tardar horas en vaciar esto. 100 gramos son 4 polvorones. Es decir, cualquiera que se tome un polvorón, un trocito de turrón y un mazapán, si es alguien que tenga el aparato digestivo, digámoslo entre comillas, delicado, puede tener más molestias de las que le gustaría tener después de una comida o una cena de Navidad. ¿Sí comemos con alcohol? ¿Quién cena en Nochebuena o come en Navidad sin una copa de vino? ¿Qué hace el alcohol? El alcohol hace eso, el alcohol bloquea por completo el vaciamiento del estómago. Una persona que coma con una copa de vino puede esperar horas que va a seguir teniendo la comida en el estómago. Nosotros hicimos un estudio hace unos años en el cual, con una comida de prueba, evaluamos el tiempo que tardaba en vaciarse del estómago la mitad de esa comida. Siempre medimos cuánto tarda en vaciarse la mitad de esa comida. E hicimos la comida, un día nos la tomamos con agua, otro día nos la tomamos con vino y otro día con vino y al final nos tomamos un chupito. Eso lo hicimos unos cuantos compañeros del servicio de aparato digestivo, nos lo pasamos muy bien, pero fue un estudio absolutamente científico y metodológicamente muy bien diseñado. ¿Qué vimos en ese estudio? Pues que cuando comemos con agua, la mitad de la comida se vacía en lo que esperábamos, en 80 o 90 minutos. En 1 hora y media se ha vaciado la mitad de lo que hemos comido. Esa misma comida nos la tomamos con una copa de vino, era solo una copa de vino, y resulta que esa misma comida tarda 3 horas y media en vaciarse la mitad. La misma comida. Y el día, que ese día yo después ya no pude trabajar, porque lo hacíamos, era la hora del mediodía, después nos quedábamos en el hospital por la tarde, ese día después del orujo ya no pude trabajar del mareo que tenía, resulta que en vaciar la mitad de la comida tardó más de 4 horas, 4 horas y media. La misma comida se vacía en 1 hora y media, sin alcohol, sin vino. Me falta otro grupito que es con cerveza y pasa exactamente lo mismo que cuando tomamos con vino. ¿Saben cuál era la comida que utilizamos? Una tortilla francesa de 1 huevo. Esa era la comida, con un trocito de pan. Una tortilla francesa de 1 huevo con una copa de vino tardó en vaciarse media tortilla francesa de 1 huevo 3 horas por haberla tomado con una copita de vino. Simplemente que lo sepan, simplemente que sepan que el alcohol bloquea el vaciamiento del estómago y por tanto cualquier persona que tiene molestias digestivas seguro que va a estar mucho mejor si huye
de hacer cualquier tipo de comida con alcohol. ¿Y qué ocurre con esto? Y esta es la última parte de la charla. ¿Qué ocurre con esto, que es probablemente lo que más afecta a la población junto con las digestiones lentas? ¿Qué ocurre con los gases? ¿Qué ocurre con el meteorismo y la flatulencia? Esto es muy molesto para el paciente que lo sufre y es muy molesto para las personas que le acompañan. Y esto es un cartel que es real, que dice: en urgencia de flatulencia no use el ascensor, use las escaleras. ¿De dónde procede el gas del aparato digestivo? Porque si ustedes saben de dónde procede el gas del aparato digestivo, es muy fácil que lo eviten y es muy fácil que lo entiendan. Miren, el gas que existe en el estómago es gas que tragamos. No se produce gas en el estómago. Y el gas que tragamos tiene que salir. Cuando eructamos, y viene algún paciente diciendo: es que yo eructo continuamente, eso es gas que está tragando continuamente. No procede de ninguna enfermedad, no procede de ningún otro sitio, no existe otra fuente de gas en el estómago, y el tratamiento es que lo eructe. ¿Por qué se produce esto? Ansiedad, comer muy deprisa, comer comidas con gas, personas que mastican muy habitualmente chicle. Siempre que tragamos, aunque sea saliva, tragamos también aire. Ese aire tiene que salir y sale evidentemente eructando. Personas que tienen problemas con la dentadura, con dentaduras postizas, son personas que salivan más de lo normal, que están tragando continuamente y que tienen que estar eructando continuamente. En el intestino delgado se produce una poquita producción de gas que clínicamente no tiene importancia ninguna, y la importancia la tiene el gas que produce la flora intestinal, las bacterias en el colon. Las bacterias en el colon utilizan todo lo que no se ha digerido y que no se ha absorbido en el intestino delgado que llega al colon, lo utilizan las bacterias para su alimentación. Lo metabolizan, fermentan y producen gas. Y producen distintos tipos de gas. Producen hidrógeno, producen CO2, producen metano. Buena parte de ese gas se absorbe y pasa a la sangre y no produce ningún tipo de molestias, pero otros siguen su tránsito y se eliminan, como decimos aquí, por abaixo. ¿En qué influye esto? Pues evidentemente todo lo que no se absorbe. ¿Qué es lo que no se absorbe? O bien algo que no somos capaces de digerir por enfermedad, por alteración de lo normal, y esto sucede por ejemplo con la lactosa. Personas que tienen intolerancia a la lactosa, lo que pasa con la lactosa es que llega al colon, lo utilizan las bacterias del colon, fermentan y producen gas y pueden producir diarrea. O cosas que nadie puede digerir, y eso es la fibra. El ser humano no tiene enzimas para digerir fibra, no somos vacas, y por tanto toda la fibra va a llegar al colon. Esto que se utiliza para que vayamos bien al baño, para que hagamos bien de vientre, tenemos que saber que produce gas, y hay personas que no toleran la fibra porque produce mucho gas. Por tanto, aquí influye, en todo lo que les he hablado del gas, influye mucho la ansiedad, influye mucho cómo mastiquemos, influye por supuesto las bebidas con gas, en esta parte de aquí arriba, y abajo influye la fibra. Por tanto, esto es un continuo de gas, que por un lado deglutimos y eructamos en el estómago, parte pasa a sangre, pero una parte muy pequeña. Hay parte que pasa al intestino delgado, aquí también se produce por reacciones químicas CO2, que la mayoría se absorbe a sangre y no produce problemas, pero parte sigue para abajo y llega al colon, y aquí se junta con la fermentación de la fibra por las bacterias colónicas, por la producción de gas y el consumo de gas por las propias bacterias. Buena parte pasa también a sangre y no produce molestias, y otra parte pues se evacúa, se elimina por el ano. Por tanto, la clave, personas que padecen de hinchazón, personas que tienen problemas para eliminar el gas, es comer con poca fibra. Algo que para sujetos estreñidos es positivo, comer con fibra, para personas que padecen de gases, de meteorismo, de hinchazón, es negativo. Y vean ustedes pues, que hay cosas como las patatas, guisantes, coliflor, etcétera, que tienen mucho gas, y si quieren ustedes cenar tranquilos y dejar tranquilos a los comensales de al lado, pues lo mejor es que de acompañamiento de la comida pues se hagan una ensalada, que es lo que menos fibra tiene, de tomate, lechuga, espárragos o arroz. ¿De acuerdo? Ya con esto termino porque es enormemente interesante. Ha habido un grupo en Barcelona que lleva años estudiando los gases. Hay que estar loco para estudiar los gases, pero bueno, hay un grupo en Barcelona que se dedica a investigar los gases, investigar el número de flatulencias que tiene una persona durante el día y cosas de estas. Hicieron un estudio que nos explica muy bien cómo manejamos el gas intestinal. Lo que hicieron fue introducir una sonda a sujetos sanos y a pacientes también hasta el intestino, y ahí empezaron a insuflar de forma continua gas a una frecuencia de 10 mililitros por minuto hasta llegar a 1,2 litros en 2 horas. Empezaban a soplar gas
a la misma cantidad y recogían gas aquí abajo. Ponían una cánula y recogían todo el gas que el sujeto en cuestión eliminaba y veían cuánto gas retenía esa persona y cómo hinchaba esa persona. Lo interesante de ese estudio es que lo hicieron con sujetos sanos y sujetos con colon irritable. Esta es como a la velocidad a la que infundían el gas, hasta 1,2 litros. Los sujetos sanos tardan un rato en que el gas llegue hasta abajo, pero muy poquito tiempo. El gas no se queda en el intestino, el gas se elimina muy rápidamente y enseguida ya eliminan todo el gas. Y al final del estudio retienen muy poquita cantidad de gas, eso no produce síntomas en la vida. Pero un sujeto con colon irritable, que tiene una alteración de la motilidad del intestino, de las contracciones del intestino, y que por tanto son capaces de eliminar muy lentamente el gas, al final del estudio les queda un montón de gas dentro del intestino y estos sujetos hinchan. Lo más interesante es que después repitieron el estudio infundiendo también grasa en el duodeno, es decir, simulaban una comida. Estamos comiendo una comida que tiene un poco de grasa y además que tiene fibra. Es exactamente la misma situación. Al principio, sin infundir grasa, lo que vieron es exactamente lo mismo que aquí. Los sujetos sanos que están en azul no retienen gas ninguno, lo eliminan todo. Todo el gas que le administran por arriba lo eliminan por abajo en muy poquito tiempo, casi a la misma velocidad. Y los sujetos con colon irritable, que es lo mismo que sujetos con estrés, que es lo mismo que sujetos con ansiedad, que sujetos con preocupaciones, que sujetos con todas las cosas que les dije anteriormente, retienen 300 mililitros de gas. Cuando infundían a la vez simplemente media caloría por minuto en forma de grasa, los sujetos sanos manejaban el gas exactamente igual, pero fíjense los sujetos con colon irritable. Acumulaban todo el gas. ¿Qué significa esto? Un sujeto que tiene colon irritable o que tiene dificultad para eliminar el gas, lo peor que puede hacer es tomar fibra a la vez que come. Por eso la recomendación siempre es decir, tome la fruta en ayunas. Porque el manejo del gas es muy diferente, es mucho más difícil expulsar el gas cuando a la vez ha llegado al intestino grasa. Y eso es tan así, y aquí ya va para todos los que de aquí de esta sala que no tengan síntomas, cuando infundían 1 caloría por minuto de grasa, que tampoco es mucho, los sujetos sanos ya no lo hicieron en pacientes con colon irritable porque hinchaban mucho, los sujetos sanos se comportan como un colon irritable. Cualquier persona que no tiene síntomas, si toma fibra a la vez que grasa, va a hinchar y va a tardar mucho tiempo en eliminar el gas, mucho más que si no comieran con grasa. ¿De acuerdo? Entonces, si comen fibra, lo mejor es fuera de las comidas, lo mejor es fuera de cualquier comida con grasa, mucho más si tienden a hinchar y mucho más si tienen algún problema de colon irritable. ¿Qué mensajes me gustaría que recordaran de la charla de hoy? Pues recordar que cerca de la mitad de la población padece molestias digestivas, es enormemente frecuente y mucho más en época de crisis. No se puede imaginar la cantidad de molestias digestivas que hay ahora por los problemas laborales y por la situación social. Recuerden que el origen de estas molestias es complejo y es multifactorial, no hay una causa, no le van a encontrar una úlcera, no le van a encontrar nada que justifique todo esto, sino que es mucho más complejo y tanto las dietas como los hábitos de vida, como las circunstancias de cada persona influyen en ello. Que la dieta es uno de los factores que influyen en el funcionamiento del aparato digestivo y eso sí que lo podemos controlar. Sobre todo sabiendo que el contenido en grasas y de calorías de la dieta define la velocidad con la que se vacía el estómago. Y no olviden que cuando ustedes hablan de digestiones lentas, no están hablando de digestión, están hablando en cómo se vacía el estómago, qué es lo que molesta. La digestión se produce después, pero ustedes están hablando de cómo se vacía el estómago. Y eso lo altera las grasas y las comidas calóricas. El gas intestinal, acuérdense que procede básicamente de lo que tragamos, y ese es un gas que tenemos que eliminar, que tenemos que eructar, y de la fermentación de la fibra por la flora intestinal, y acordarse que la grasa de la dieta condiciona una mayor retención de gas en cualquier persona. Y por último, me van a permitir dejarles 8 consejos para evitar molestias digestivas, que son para siempre, pero sobre todo en una época en la que es muy fácil que en una cena o en una comida nos vayamos a muchas calorías y a mucha cantidad de grasa. Primero es comer despacio. Comer deprisa es tener seguro síntomas después de comer. Así que tómense su tiempo y coman tranquilos. Lo segundo, como les dije al principio, es masticar bien. Si han entendido que el estómago tiene que triturar la comida hasta que las partículas sean de 2 milímetros, eviten ese trabajo porque se vaciará mucho más rápido el estómago, mucho mejor. Tercero, evitar alimentos hipercalóricos. Acuérdense de lo que hacen las calorías.
Cuarto, evitar alimentos ricos en grasa y los fritos. Acuérdense de las patatas, que no tienen grasa y de repente son una bomba de relojería por freírlas. En caso de que usted sufra habitualmente de marcado meteorismo, de gases en general, flatulencia, evitar los alimentos ricos en fibra, sobre todo junto con la comida. Evitar el alcohol. Acuérdense lo que tarda en vaciarse media tortilla francesa por tomarla con una copa de vino. Evitar el tabaco. No les he hablado del tabaco porque no es parte de la dieta, pero el tabaco hace exactamente lo mismo que el alcohol. El tabaco tiene exactamente el mismo efecto que el alcohol sobre el vaciamiento del estómago. Y por último, no les voy a decir que después de la cena Nochebuena se vayan a hacer footing, pero sí que durante los días de las Navidades, si pueden realizar ejercicio físico de manera regular, si pueden pasear, si pueden salir, pues desde luego van a tener un vaciamiento gástrico también mucho mejor, porque el ejercicio favorece el vaciamiento del estómago. Y nada más. Muchas gracias.